Ahí sí. Ya. Bueno, Catalina ya me presentó, mi nombre es Javiera Schweizer, soy abogada, feminista, hace ya bastante tiempo trabajo en materia de derecho penal, es decir, todo lo que tiene relación con la comisión de delitos, y actualmente también trabajo en infancia y adolescencia, así que ahí podemos hacer un popurrí de información y obviamente también quedo súper atenta a dudas. En general, en mis charlas de violencia sexual surgen muchas preguntas y dudas, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que tengamos quizás más espacio y ahí espero Catalina me autorice a que podamos conversar y quizás resolver casos o dudas que vayan surgiendo. Entonces, bueno, esto también lo vieron ahí con Tatiana y con Camila, ¿verdad? Respecto a la violencia de género y la violencia contra la mujer. Yo ahí solo voy a hacer la precisión de que no son sinónimos. Pasa mucho, es una duda muy común. La violencia de género en sí, yo ahí les dejé una definición de UNICEF, puede ser vivida por cualquier persona, independiente de su género. Pero un tipo de violencia de género es la violencia contra la mujer. Yo les dejé también una definición de la Convención Belém do Pará, que también se repite, ¿verdad?, con la presentación de Tatiana y Camila, que es uno de los instrumentos importantes que tenemos a nivel interamericano en materia de género, y que además, si bien era extraíble de los instrumentos anteriores en materia de derechos humanos, es la primera convención que establece de manera clara que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos. Ahora, ¿por qué eso resulta importante y por qué es importante también decir que no son sinónimos, pero probablemente lo han escuchado y es muy probable que ustedes también lo hayan tenido asimilado como sinónimos? Es porque histórica y estadísticamente quienes sufren mayormente violencia de género son mujeres. Y así lo vamos a ver también a través de la presentación, con números de la realidad de Chile. Yo sé que hay asistentes a este seminario que son de otras nacionalidades, tampoco necesariamente de la Universidad Diego Portales, pero vamos a tenerlo como a modo de ejemplo, ¿verdad? A modo ilustrativo de por qué se entiende que muchas veces como sinónimos estos dos conceptos. La violencia sexual en sí eh, dice relación con, y aquí les dejé una definición de la Organización Mundial de la Salud, con todo acto sexual, la tentativa del mismo, o cualquier comentario en situación, insinuación, perdón, sexual no deseada, o acciones para comercializar, utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, e independiente de la relación que tenga con la víctima. Y aquí también hay un elemento súper importante que también lo vieron con Tatiana y Camila, ¿verdad? Que no es excluyente del ámbito en que se ejerce, puede ser o sea, a nivel social, comunitario, familiar, institucional, no es excluyente respecto de cuándo y dónde se puede ejercer esta violencia sexual. Sin perjuicio de ello, una característica súper importante de este tipo de violencia y que es muy relevante en términos jurídicos es que es un tipo de violencia que se suele cometer en privado. ¿Eso qué implica? Que en general la única que sabe o el único o única que sabe de la ocurrencia de este tipo de violencia es la víctima, aparte del agresor, ¿verdad? Eso también, como en algún minuto mencionó Tatiana, implica y repercute gravemente en la manera en que el sistema judicial o el sistema de justicia en sí va a recepcionar denuncias de este tipo, porque no hay pruebas más allá de la declaración de la víctima, muchas veces, porque como bien probablemente ustedes saben, la violencia sexual además implica un proceso muy complejo para las víctimas una vez que se vive. Entonces es extraño en la práctica ver que una víctima denuncia el mismo día que ocurre la situación de violencia o al día siguiente o dentro de la misma semana. Hay muchas víctimas que denuncian años después. Y eso igual implica en términos judiciales o de justicia, del proceso penal, contar con menos posibilidades de reunir pruebas y seguir adelante con el proceso. Esa es una de las principales características de este tipo de violencia, que se comete en privado. Yo aquí les dejé a modo de ejemplo situaciones que están penadas en Chile como delitos, ¿verdad? Y hay otros que no, pese a que los podemos ver de manera cotidiana en la vida. Entonces,
lo que ustedes probablemente ya saben: violación, abuso sexual agravado, estupro, pero además otras situaciones que, por mucho que ocurran en el día a día, no las tenemos completamente sancionadas, como por ejemplo la pornovenganza, que a estas alturas es muy común, ¿verdad? Y asimismo, a raíz de estas situaciones que si bien son cotidianas, no tenemos la posibilidad de llevarlas ante la justicia, se han generado otros mecanismos de justicia quizás mucho más de propia mano, que son las funas, por ejemplo. Respecto a el tema de la violencia sexual, ¿de qué manera lo podemos vincular quizás más prácticamente o aterrizarlo a la violencia de género? Es que en torno a este concepto de género que hablaba Alex al principio, ¿verdad? Que son estas atribuciones que se le hacen a esta dicotomía de género entre hombre y mujer, y también la segregación, exclusión o discriminación de todo lo que no calza con esos parámetros, o con estas categorías que establece el concepto de género que tenemos actualmente vigente. También se generan estas estructuras de género o relaciones de género, porque no es solo lo que se le atribuye a uno u otro género, sino también la forma en que se relacionan los géneros de la sociedad. Y eso dice también relación con naturalizar ciertas conductas. Entonces, la estadística o la incidencia de violencia sexual que viven mujeres, niños y niñas y adolescentes, en Chile al menos, también tiene relación con la naturalización que existe de la violencia sexual respecto de estos grupos específicos de la población. Y asimismo, la naturalización muy inconsciente que tenemos de que es el hombre el que puede violentar sexualmente. Y eso también está respaldado estadísticamente, y ahí lo vamos a ver. Pero está muy naturalizada la violencia sexual hacia la mujer y niños, niñas y adolescentes. Y también tiene que ver con este concepto de género, este rol de género, y con los estereotipos, que también vamos a ver de qué manera afectan los estereotipos de género respecto de este tipo de violencia particular. Y aquí les puse el panorama en Chile. Lo más actualizado que encontré, de las denuncias que han entrado entre enero y marzo de 2021 al Ministerio Público con víctimas conocidas, es decir, el Ministerio Público tiene la claridad de nombre y apellido, dirección, etcétera, de la víctima, fueron 7.992 denuncias, solo entre esos 3 meses de este año. Porcentualmente, el 85,7% de esas denuncias fueron víctimas mujeres, mientras que de hombres, el 14,3%. Y esto no se trata de invisibilizar, porque como les decía, la violencia de género, así como la violencia sexual, la puede sufrir cualquier persona. Pero la desproporción en la manera en que las mujeres y niñas sufren este tipo de violencia es bastante ilustrativo a través de estas cifras. Ahora, yo también les quiero pedir disculpas porque lamentablemente en Chile, y yo creo que a nivel latinoamericano, no hay mucha claridad en cifras como para tener un panorama claro respecto de la violencia sexual o violencia de género que sufren las personas no binarias, y tampoco tenemos estadísticas claras de este tipo de violencia respecto de la población LGBTIQ+. Entonces ahí les pido disculpas porque en eso estamos al debe aún. Entonces, tenemos esta proporción, y respecto al 14,3% de víctimas hombres, también hay que decir que la mayor cantidad de denuncias es respecto de menores de edad. O sea, al menos 800 o alrededor de 800 denuncias de esas 1.143 son niños y adolescentes. También nos habla de que hay un factor de riesgo asociado no solo al género, sino también a la edad. Acá lo hice respecto de delitos específicos, violaciones. Bueno, es evidente que desde el año 2015 al 2020, esto es denuncias que se han hecho, yo ahí les puse la fuente, ¿verdad?, que es el SEAT, al menos el 89% de todas esas denuncias en este periodo de años es mujeres 89%, y del total de los hombres, al menos la mitad, 55,3%, son niños y adolescentes. Y respecto de abuso sexual y otros delitos sexuales, se repite más o menos la cifra, el 86% corresponde a mujeres, y del total de hombres, el 67% son niños y adolescentes.
eso más o menos nos deja, nos da un poco de claridad respecto de esta desproporción que hay en materia de delitos sexuales o de violencia sexual respecto de las mujeres. Y aquí, bueno, yo, y les pido disculpas a la Universidad Diego Portales, me tomé de esta estadística que subieron del Departamento de Género, que es una sistematización de datos respecto a la normativa y prevención, perdón, de prevención y sanción de acciones de discriminación, violencia sexual y de género, y creo que es evidente y preocupante la incidencia de este tipo de violencia en salud y odontología. Obviamente tenemos esto como demuestra un botón, no me atrevo a decir que es transversal a nivel latinoamericano o a nivel país, pero pareciera que hay una alta incidencia de violencia de género en las profesiones y oficios de salud. Así que, bueno, esta instancia está de más decir que es muy necesaria. Respecto a la violencia sexual, siempre es necesario hablar de consentimiento. La Real Academia Española, como lo primero que nos dice respecto al consentimiento es permitir algo o condescender en que se haga, ¿verdad? O sea, básicamente acceder a hacer algo. Pero aquí toma relevancia este principio jurídico que ustedes podrían, bueno, para nosotros los abogados uno podría decir quizás ya a estas alturas no se debería ni siquiera aplicar, que es no existe injuria para el que ha consentido, porque es un concepto de Ulpiano, que es un jurista romano del siglo III, ni siquiera estoy tratando de ser exagerada, de verdad es del siglo III, que básicamente si yo consiento en algo, si yo accedo a algo, no hay daño para mí, no hay un perjuicio, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener presente, y ahí vamos a ver de qué manera resulta relevante este principio, pero más adelante. En materia jurídica, para poder entregar el consentimiento, en primer lugar tengo que ser titular del bien jurídico. ¿Qué es eso en derecho? El bien jurídico viene a ser lo que cada ley o derecho quiere proteger de la persona. En este caso, en materia de violencia sexual o de delitos sexuales, va a ser mi autodeterminación sexual. ¿Qué es eso? Mi facultad para ejercer mis derechos sexuales, para determinar mis opciones de vida, es básicamente que yo poseo ese derecho. Capacidad dice relación con que yo puedo ejercer ese derecho de manera personal y con, o sea, tengo la facultad y la aptitud para hacerlo. Libertad y conciencia, que quizás suena de perogrullo, como muy obvio, pero es súper importante tener claro que para poder prestar el consentimiento en materia sexual, debe ser libre de toda injerencia, no puede ser arbitrario, no debe estar sujeto a coacción, no debe mediar ningún vicio en mi conciencia respecto a ello. Y yo debo entender también a qué es lo que estoy accediendo, a qué estoy, qué es lo que estoy consintiendo, y debe existir una voluntad de realizar este acto. No es solo como saber qué es, sino comprender completamente su significación y las consecuencias de ello. Y por último, la exteriorización, que también en Chile hubo todo este tema de ridiculizarlo en algún minuto cuando se solicitó, se presentó el proyecto de ley para incluir dentro de los tipos penales de delitos sexuales en Chile el consentimiento específicamente, porque actualmente no lo tenemos. Es algo que se entiende, se subentiende de todos estos delitos como la violación, el abuso sexual, se entiende que no hay, pero no está específicamente contemplado, que es un elemento que no debe estar para que haya un delito. ¿Y a qué se refiere la exteriorización? No quiere decir que cada vez que vayamos a tener una relación sexual o que vayamos a realizar algún acto sexual distinto de sexo, por ejemplo, con penetración, vayamos a decir como a la persona con la que estamos, sí, sabes que quiero tener sexo. No, se refiere más bien a que la forma que decidamos para exteriorizar nuestra voluntad y nuestro consentimiento sea inequívoco, que no dé lugar como al, es que yo creí que quería, es que no fue tan tajante, ese tipo de cosas. Aquí yo les puse ejemplos de situaciones en que la ley actualmente establece que el consentimiento no existe o está viciado, es decir, tiene un problema, ¿verdad?, para ser un consentimiento real.
Entonces se entiende que cuando están estas situaciones, no hay o está, por decirlo de alguna manera, pifiado el consentimiento. Pero también están las situaciones que implican un consentimiento aparente, ya vamos a hablar de eso también. Yo, dentro de estos ejemplos que son los que da la misma ley, ¿verdad? En contexto del delito de violación, delito de abuso sexual, estupro, está el uso de la fuerza física, básicamente porque habiendo fuerza física, yo víctima no puedo ejercer mi voluntad libremente. Lo mismo con la violencia psicológica o emocional. Aquí dentro de todas estas situaciones podemos englobar el estar bajo el efecto del alcohol o de estupefacientes o estar durmiendo, que son casos muy comunes respecto de situaciones de violencia sexual. También está la situación de vulnerabilidad o de abusar de una discapacidad. Todo ese tipo de situaciones están contempladas, pero en la práctica, y probablemente ustedes también lo saben, hay muchas situaciones que quedan fuera, porque si bien lo tenemos en la ley, queda muy entregado a la interpretación del fiscal o el juez si tal o cual situación encuadra, como por ejemplo un engaño o un error, si hubo privación de sentido, si hubo imposibilidad para oponerse, y ahí incide la existencia de qué manera vemos el género, de qué manera entendemos que debe ser o no una víctima. Y lo vamos a ver más adelante como qué es una buena víctima para el sistema de justicia en materia de delitos sexuales. Entonces, ¿cómo debemos entender el consentimiento? Yo de plano les digo que esta y la próxima diapositiva es cómo debería ser entendido el consentimiento y lamentablemente no cómo se entiende el consentimiento actualmente en Chile. Es el cómo debería ser. Y en principio es necesario que el consentimiento sea con convencimiento, sea que haya convicción en ello, valga la redundancia, que yo tenga claridad respecto de lo que estoy consintiendo y para qué estoy consintiendo, otorgado libremente, que es lo que ya conversábamos anteriormente respecto de que no hayan factores externos que incidan en la entrega de este consentimiento. Debe ser informado respecto de qué es lo que estoy consintiendo, y eso también implica que debe ser específico. O sea, si yo consiento en una cosa, no quiere decir que voy a consentir en otras necesariamente. O sea, si yo el día 1 accedo a o consiento en besar a alguien o tocar a alguien, no quiere decir que el día 2 necesariamente voy a consentir en lo mismo. Y eso también nos lleva a la última característica. Estas son características que da ONU Mujeres del consentimiento, y es algo muy, muy, muy importante, que es que el consentimiento es reversible. ¿Qué quiere decir eso? El consentimiento es dinámico, no necesariamente, y esto es aplicable incluso a una misma relación sexual, por ejemplo. Si yo parto entregando mi consentimiento, en cualquier minuto puedo quitar ese consentimiento. Y eso implica que en algún minuto la relación sexual que empezó siendo consentida y completamente libre puede convertirse en un delito, porque no hay consentimiento. Y eso, obviamente, en la práctica puede estar influenciado por un montón de factores, desde darte cuenta de lo que está implicando, lo que está significando, que se está yendo para un lado que tú no accedes o no quieres, o de plano, pueden haber motivos emocionales, psicológicos, hay un montón de factores que pueden incidir en ello. Pero independiente de eso, lo importante es entender que es reversible, completamente reversible. Aquí les voy a poner un caso para ejemplificar, que probablemente muchos conocen o todas conocen, que es el caso de Antonia Barra, el caso de Martín Pradenas, por decirle mejor el nombre del agresor. Eh, Ustedes vieron, porque la mayoría de los, yo sé que hay asistentes de otros países, pero en la prensa, lo primero que se hizo cuando se analizaron los videos de seguridad donde estaba Antonia dándose besos con este sujeto, era, no, pero es que ahí se entiende, y así lo dijo la abogada de defensor también, no, es que ahí se entiende que ella consentía, ella quería. Y ahí hay un completo desconocimiento de que el consentimiento es específico y es reversible. En cualquier minuto puedo decir, sabes que en verdad ya no quiero.
Y eso es importante porque delimita en qué minuto algo deja de ser libre y voluntario a un delito. Y es también importante entender que en términos de consentimiento no hay límites difusos. ¿Es o no es? Y por ende, hay una cronología del consentimiento. Debe existir antes de el acto o situación